السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ومن والاه. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, y que el amor y la protección de Allah sean con el último de los profetas y mensajeros. Amén. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad es aquel que se conoce como el día de Ashura. Y este acontecimiento Allah hizo que sea un motivo de reflexión y un signo para que extraigamos enseñanzas y lecciones en nuestra vida diaria. Y este suceso lo conservó en la historia de la humanidad para que así nos sirva a todas las generaciones venideras. Como digo, es el famoso día de Ashura. ¿Y qué ocurrió en él? ¿Por qué es tan importante? En este día, Ashura, Allah destruyó al tirano y criminal Firaón, al faraón, y salvó a Moisés, al profeta Moisés, al mensajero Moisés, alayhi salam, y a los creyentes del daño y de las artimañas y crímenes del faraón. Por tanto, es un día de alegría para todo creyente en Allah, subhanahu wa ta'ala. Y por eso es importantísimo recordar siempre este hecho, recordar siempre este suceso y enseñárselo a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestros allegados, porque sirve para afirmar nuestros corazones en esta vida. Y Allah mismo nos incita a recordar estos hechos, estos favores, estas bendiciones de Allah, estos logros que Allah da a los creyentes. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, y recuérdales los favores y las bendiciones de Allah, es decir, todo lo bueno que Allah nos ha dado a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la historia de la humanidad. Y este es uno de ellos, ya que Firaón, el faraón, como dije, era una persona muy tirana, era un déspota, un criminal, que asesinaba y degollaba a los niños, y a las mujeres las dejaba con vida para así hacerles todo tipo, someterlas a todo tipo de castigos y vejaciones. Por tanto, era un déspota, un criminal, un corrupto. Y llegó su tiranía y su prepotencia y orgullo a tal punto que se declaró Dios mismo, que sentía que era un Dios. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, hablando de él, sobre Firaón, dice: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأْ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي. Y dijo Firaón: oh corte, no conozco que haya otro Dios que no sea yo. Por tanto, fijaos hasta dónde llegó su prepotencia y su orgullo. Y así es como sucede con todos los tiranos que han pasado a lo largo de la historia y que pasarán. Se sienten superiores a los demás. Se sienten que todas sus acciones son legítimas. Todos sus crímenes los ven como algo bueno. Es decir, no se equivocan, son perfectos. Por eso no nos sorprende que Firaón haya llegado a afirmar que él es Dios. A'udhu billah. Nos refugiamos en Allah de semejante barbaridad. Por tanto, este tirano, como dije, asesinaba a niños y sometía a las mujeres a todo tipo de vejaciones y castigos. Y los hijos de Israel, es decir, Yaqub, cuando decimos Israel nos referimos a Yaqub, al padre de Yusuf, alayhi salam, es decir, a la descendencia de Yaqub, vivían muy mal en su reinado cuando gobernaba Firaón. Y llegó al punto, como os digo, de afirmar que él es Dios. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala le envió a Moisés para que lo llamase a adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y así fue. Moisés fue ante él con su hermano Harún, alayhi salam, también profeta de Dios, para invitarles a adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala sin asociados. Pero él se negó por orgullo, por prepotencia, y a pesar de saber que estaba equivocado. Pero su orgullo y prepotencia le cegó. Y así es como sucede con todos los tiranos. Se ciegan aunque vean con la vista, con los ojos, pero sus corazones están ciegos. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala:
sobre este tipo de personas, los que caminan ciegos en esta vida de la guía de Allah, hacen lo que les da la gana, no lo que Allah subhanahu wa ta'ala les indica. Dice Allah: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Y quien en esta vida esté ciego, es decir, de la guía, no vea la guía, no quiera verla, quiera hacer lo que le indica solo su intelecto, lo que me diga Allah y su mensajero me trae sin cuidado, y viva ciego de corazón, dice Allah subhanahu wa ta'ala, en la otra vida también estará ciego. Y quien en esta vida esté ciego, es decir, de seguir la guía, de no seguirla, entonces en la otra vida estará también ciego. Y dice: وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Y estará peor aún, más extraviado aún, en la otra vida. Na'udhu billah min hadhihi al-hal. Buscamos refugio en Allah de esta situación. Por tanto, Firaón se negó a obedecer a Musa para adorar únicamente a Allah. Es más, le amenazó con matarle. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, hablando de ello, sobre Firaón, para que veáis dónde llegaba su tiranía y sus crímenes. Dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre él: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلِيَدْعُ رَبَّهُ. Y dijo Firaón: dejadme que quiero matar a Musa y que pida a su Señor, que le pida a Allah lo que quiera. Por tanto, fijaos dónde llegaba su prepotencia y sus crímenes, de acabar con la vida de un mensajero de Dios. Y se justificó para ello, y dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre él, después de esta ley, sigue diciendo la ley: إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ. Ya que temo que cambie vuestras costumbres, vuestra religión, o temo que siembre la corrupción en la tierra. Fijaos cómo manipulan siempre los tiranos y los déspotas su discurso. ¿Por qué quiere acabar con Musa? Como con este mensajero de Dios, aquel que invita a la justicia, al bien, a la bondad, a la misericordia. Dice: porque quiero que siembre la corrupción en la tierra. Temo que siembre la corrupción en la tierra. A'udhu billah. O que cambie vuestras costumbres. Moisés solo les va a hacer mejorar, solo les va a hacer, en vez de cometer injusticias con las mujeres y demás, les va a llevar a respetarlas, les va a llevar a adorar únicamente a Allah, en vez de adorar a otros que ni hablan, ni escuchan, ni nada por el estilo. Y así fue, cuando Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Moisés supo esto, entonces Allah subhanahu wa ta'ala le ordena que salga de Egipto. Porque Firaón se encontraba en Egipto y le dice a Allah subhanahu wa ta'ala, le revela a Allah subhanahu wa ta'ala a Moisés que salga de Egipto por la noche con los creyentes, que huyan de Firaón, de sus crímenes, de su tiranía. Y así fue, salieron de noche y cuando llegaron al mar, Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó que con su vara, con su bastón, golpee el mar. Y cuando Musa golpeó el mar con su bastón, el mar se abrió en dos partes, es decir, dejando un camino en el medio, y a la derecha y la izquierda estaban las aguas del mar como montañas, muy grandes como montañas, y un camino en el medio para así cruzar el mar Moisés, alayhi salam, y la descendencia de Jacob y los hijos de Israel, los creyentes que siguieron a Moisés. Y así fue. Y cuando ya estuvieron cruzando el mar, los seguidores de Moisés ya divisaban a lo lejos que llegaba Firaón. Y le decían a Moisés que inna la mudrakun, es decir, nos van a coger, están a punto de atraparnos. Y Moisés respondió confiado: kalla inna ma'iya rabbi. Por Allah que no nos atraparán, porque está conmigo Allah y Él me guiará. Y así fue. Ellos cruzaron, Moisés y los hijos de Israel cruzaron el mar, y Firaón empezó también él a seguirle con su ejército para así acabar con Moisés. Y cuando ya llegaron Firaón y su ejército al centro del camino, en pleno mar, ya Allah subhanahu wa ta'ala ordenó que el mar volviese como estaba. Y las aguas ya cayeron sobre Firaón y empezó a ahogarse. Empezó el agua a entrar en su boca y poco a poco ya sentía que eran sus últimos momentos de vida. Ya estaba seguro de que iba a morir. Por más que intentaba salvarse, no podía. Ese era ya su final. Y en ese mismo momento
cuando ya estaba agonizando, muriendo, dijo que él creía en lo que creen los hijos de Israel, pero le responde a Allah subhanahu wa ta'ala, porque es demasiado tarde, le responde a Allah: الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. Hasta ahora dices que eres creyente cuando ya no tienes escapatoria, cuando ya te estás muriendo, siendo que antes eras de los corruptos, de los que sembraron la corrupción y los crímenes en la tierra, y siendo que eras de los que desobedecieron a Allah, a Moisés, y de nada le sirvió eso, y Allah hizo que su cuerpo sea como un signo y un motivo de reflexión para todos los creyentes después de él. Allah salvó su cuerpo para que sirva de reflexión para todas las generaciones venideras de que los tiranos y los déspotas así acaban. Y que realmente lo que sirve es seguir la guía de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha revelado a través de sus profetas. Por tanto, cuando Moisés se salvó y Firaón, el faraón, murió ahogado, ese día era día de Ashura. Y Moisés, como agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala, ayunó ese día, por agradecimiento que Allah le salvó de Firaón. Y entonces los hijos de Israel, al ver que Musa alayhi salam ayunó ese día, ellos también lo ayunaron, es decir, la descendencia de Jacob. Por tanto, de ahí viene, por este motivo es importante el día de Ashura. Y esta era una práctica que iban heredando o transmitiendo los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, generación tras generación, es decir, ayunaban ese día porque Moisés, su profeta, ayunó ese día. Y por ello vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó a Medina, encontró que la comunidad judía de Medina, que los judíos de Medina, ayunaban. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó. De hecho, nos relata Ibn Abbas en árabe en un hadith que está en Sahih al-Bukhari, en Sahih Muslim, y nos dice: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء فسألهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق الله فيه فرعون وقومه أو وجنوده فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Así nos cuenta el hadith. Nos dice en español Ibn Abbas que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en Medina, llegó a Medina, cuando ya estaba en Medina, cuando llegó este día Ashura, encontró que los judíos ayunaban este día. Y les preguntó: ¿por qué ayunáis este día? ¿Qué ha pasado en este día? ¿Por qué lo ayunáis? Y los judíos le respondieron y le dijeron: este es un grandioso día para nosotros, pues en él Allah salvó a Moisés de Firaón. Y Moisés lo ayunó, y nosotros también lo ayunamos, es decir, siguiendo su práctica de adoración. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: pues nosotros estamos más cerca de Moisés que vosotros, es decir, nosotros intentamos seguirlo mejor que vosotros. Por tanto, el profeta ayunó y ordenó que se ayune este día. Ordenó a los musulmanes que se ayune también este día. Por tanto, esto es el motivo por el que decimos que Ashura es un gran día. Y siguiendo con este hecho, queremos ahora hablar o tocar un tema también importante, y es saber cuáles son las fases por las que ha pasado el ayuno de Ashura. El ayuno de Ashura siempre fue voluntario, recomendable ayunarlo, es decir, si quieres ayuna, si quieres no, o en algún momento fue obligatorio. Esto es lo que vamos a tocar ahora. Entonces, las fases por las que ha pasado el ayuno de Ashura son 4.
o si quieres son 3, pero nosotros vamos a detallarlos más y decimos que son 4 etapas o 4 fases por las que ha pasado el ayuno Ashura. La primera fase o la primera etapa es que debemos saber que el profeta sallallahu alaihi wasallam ya ayunaba Ashura antes de llegar a Medina. Ya ayunaba este día, el día 10 del primer mes del calendario de la Égira, al Muharram. Ya lo ayunaba el profeta sallallahu alaihi wasallam estando en la Meca. De hecho, lo ayunaba también Quraysh en la Jahiliya. Los Qurayshitas también lo ayunaban, la gente de la Meca también lo ayunaba este día. Dice, nos cuenta nuestra madre Aisha radiyallahu anha, قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه والحديث في الصحيحين. Nuestra madre Aisha, que Allah esté complacida con ella, nos cuenta, nos dice, el día de Ashura lo solía ayunar Quraysh, los Qurayshitas lo solían ayunar en la Jahiliya. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam también lo ayunaba. Ashura. En la segunda etapa, ya Ashura se hace obligatorio. Y es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam emigra a Medina. En el hadith que os relaté antes de Ibn Abbas, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó a los judíos por qué ayunaban y le explicaron, el profeta entonces dijo, pues nosotros con más razón estamos más cerca de Moisés, y dice el hadith, y lo ayunó y ordenó, fa'amara bisiyami, y ordenó que se ayune Ashura. Entonces en la segunda etapa en Medina era obligatorio ayunar Ashura. Era obligatorio, pues entonces todavía no estaba legislado el ayuno de Ramadán. Todavía no había sido legislado el ayuno de Ramadán. Entonces lo obligatorio era ayunar Ashura. En la tercera etapa, ya Ashura pasa a ser voluntario. Antes era obligatorio, pero después pasa a ser voluntario. ¿Cuándo? Cuando ya Allah subhanahu wa ta'ala ordena a los musulmanes ayunar el mes de Ramadán. Dice el hadith auténtico de Aisha radiyallahu anha, y es un hadith que está también en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, nos dice, قالت عائشة فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. En español dice Aisha, en un hadith un poco extenso, al final dice Aisha, y cuando se legisló la obligatoriedad de ayunar Ramadán, entonces el día de Ashura, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó de ayunar, es decir, dejó de ser obligatorio el ayuno de Ashura. فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Quien quería lo ayunaba, Ashura, y quien no quería no lo ayunaba. Por tanto, pasó a ser voluntario. Y la última etapa, es decir, ayunar ese día, el día 10. Y la última etapa o la última fase de este ayuno, por las que pasó este ayuno, el de Ashura, es la cuarta fase o la cuarta etapa, y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam al final de su vida, al ver que los sahabas radiyallahu anhu le vinieron al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijeron, este es un día que engrandecen y toman como festividad, que lo engrandecen mucho la comunidad judía, es decir, la gente del libro, tanto judíos como cristianos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, primero lo digo en árabe, فقالوا الصحابة فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع. El profeta sallallahu alaihi wasallam, al ver que también lo engrandecía la gente del libro este día, Ashura, al final de su vida, entonces él dijo, el año que viene, inshallah, si Allah quiere, nosotros vamos a ayunar, además del 10, el 9. Es decir, vamos a ayunar el 9 y el 10 de Al-Muharram. El 9 y el 10 de Muharram, a fin de tener su propia forma de adoración y no asemejarse a la forma de adoración de la gente del libro. Es decir, el profeta quería que los musulmanes tengan una personalidad propia y diferenciarse de la forma de ayunar que tenía la gente del libro. Por eso dijo que además del 10 nosotros vamos a ayunar el 9, porque ellos, la gente del libro, solo ayunan el 10, pero los musulmanes vamos a ayunar el 9 y el 10. Por tanto, estas son las fases por las que atravesó el ayuno de Ashura. Y ahora queremos hablar también de otro tema, y es cuáles son las formas de ayunar Ashura.
¿cómo puedo yo ayunar a Ashura? Es decir, existe una única forma de ayunarlo, un único día, varios. Y en esto dicen nuestros sabios, hermanos y hermanas, que Ashura hay tres formas de ayunarlo. Tres formas de ayunarlo. La mejor forma, y repito, Ashura es voluntario, recomendable, ya no es obligatorio, es recomendable. Quien quiera lo ayuna y quien no quiera no lo ayuna. Pero hay una gran recompensa en quien lo ayuna. Bien, la mejor forma de ayunar a Ashura es ayunar el 9 y el 10, porque eso era lo que quería hacer el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que al decir el profeta el año que viene, inshallah, ayunaremos el 9 y el 10, cuando llegó el año siguiente el profeta ya había muerto. Pero su intención está ahí, sus palabras están ahí. Por tanto, la primera forma y la mejor forma de ayunar a Ashura es ayunar el 9 y el 10, tal como cuenta el hadith que os acabo de relatar. La segunda forma de ayunar a Ashura, que también es buena, es ayunar el 10 y el 11, es decir, el día 10 y el día siguiente. La primera forma es ayunar el día 10 y el día antes y el día anterior. La segunda forma es ayunar el 10 y el 11, el 10 y el día siguiente, porque con esto consigues ese objetivo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ese propósito de tener nosotros una personalidad propia, una forma de adoración propia y no asemejarnos a la gente del libro. Y es ayunando el 10 y el 11. Por tanto, quien pueda, la sunna es que ayune el 9 y el 10. Y quien no pueda, que ayune el 10 y el 11. La tercera forma, que también es recomendable y es buena, es ayunar solamente el 10. Y esto no está prohibido, ni es desaconsejable, ni nada por el estilo, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam toda su vida, hasta que murió, ayunó solo el 10. Y ya al final de su vida dijo que el año siguiente ayunaba el 9 y el 10. Por tanto, quien no pueda ayunar 2 días, es decir, 9 y el 10, o el 10 y el 11, que ayune solamente el 10, el día de Ashura, porque también es bueno y es importante y tiene una gran recompensa. Y debemos saber que de la recompensa que tiene este día, tal como relata Abu Qatada radiyallahu anhu, nos dice en árabe, عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Ayunar el día de Ashura, tengo la esperanza de que Allah expíe y elimine y borre las faltas y pecados que se cometieron el año anterior. Y ojo con esto, el año anterior que se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam no es el año de la Égira, porque el calendario de la Égira, eso se determinó en época de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Cuando el profeta hablaba y dijo este hadith, todavía no existía un calendario de la Égira para los musulmanes. Eso se estableció después en el califato de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Por tanto, entonces el profeta cuando dice Sanat allati qabla, se refiere que, por ejemplo, si tú ayunas el 9 y el 10, pues Allah te expía las faltas que has cometido desde el 8, y esto lo comenta el Sheikh Salih al-Usaymi hafidhahullah ta'ala, es decir, te expía y te borra las faltas y pecados que has cometido desde el 8 de Muharram hasta el 8 de Muharram del año anterior. Y por ejemplo, en Arafa, ayunar el día de Arafa, nos dice que te expía las faltas del año anterior y las del año siguiente. Lo mismo, el año siguiente en Arafa, para quien ayune el día de Arafa, pues el año siguiente cuenta desde el 10 de Dhul Hijjah hasta el 10 del año siguiente. Bien, esto es un beneficio que aprendimos del Sheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala. Por tanto, estas son las tres las tres formas de ayunar el día de Ashura. Bien, ¿y qué pasa con aquellos que dicen, porque hay sabios reconocidos y respetables a los que queremos, que dicen, que tal como Ibn al-Qayyim y otros grandes sabios, que dicen que Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, y otros que dicen que lo mejor es ayunar 3 días, es decir, el 9, el 10 y el 11. Decimos que a pesar del gran amor que les tenemos a estos grandísimos sabios y respeto, el hadith en el que se basan para decirlo es débil. Y la ciencia del hadith, este hadith, como digo, es débil porque hay
un narrador que se llama Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Y este narrador, tal como dijo el Imam Ahmad y Ibn Hajar y otros sabios del Jarh wa Ta'dil, nos dicen que es sayyi'ul hifdhi jiddan, es decir, tenía una muy mala memorización. Por tanto, el hadith que dice sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, este hadith está en el Musnad. El profeta dice, ayunad el día anterior a Ashura y el día posterior a Ashura. Este hadith está en el Musnad del Imam Ahmad y es un hadith débil porque en él está este narrador que tenía una pésima memorización. Y la prueba de ello, de que tenía una pésima memorización, es que este mismo narrador, hay otro hadith en el que aparece, que están en el Bayhaqi, en Sunan el Bayhaqi, y este narrador relata el hadith diciendo que el profeta dijo, sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, es decir, ayunar el día anterior o el día posterior. Y es lo que dijimos, que la mejor forma es ayunar el 9 y el 10. Y quien no pueda, pues ayuna el 10 y el 11. Bien, ¿hay alguna situación en la que se pueda ayunar 3 días como Ashura? Ayunar 9, 10 y el 11 como si fuera Ashura. Sí, hay una única situación en la que se podría hacerlo, y es si tenemos dudas de cuándo entró el mes. Ese mes, en el calendario lunar, tenemos dudas cuándo empezó el mes. Entonces, por precaución, para asegurarnos de que ayunamos Ashura, entonces sí es correcto que ayunemos el 9, el 10 y el 11 como Ashura. Porque no estamos seguros de cuándo es el 10, porque dudamos. Unos dicen que el mes empezó el lunes y otros dicen que el mes empezó el domingo. Entonces, como hay dudas, ayunamos los 3 días como si fuera Ashura para asegurarnos de que acertamos ese día. Bien, ¿y podemos ayunar 3 días, 9, 10 y 11? Sí. ¿Cómo? Es decir, no cuando estamos dudando de cuándo ha entrado el mes. Podemos ayunar, por ejemplo, el 9 y el 10 como Ashura y el 11 como día de Muharram, porque es muy bueno ayunar en este día, en al-Muharram. Es muy bueno ayunar. Y también es parte de la sunna ayunar 3 días de cada mes. Entonces, tú pones la intención de que ayunas el 9 y el 10 como Ashura, porque el profeta, esa es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y el 11 pones la intención de que es un día de los días del mes, y que por ayunar 3 días en el mes, el profeta sallallahu alaihi wasallam te dice que tienes también una gran recompensa, y es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y llegamos con esto al final de este vídeo, y queremos, porque es importante, queremos rescatar algunas lecciones, enseñanzas que extraemos de todo esto, de este gran día, del día de Ashura, que este año será el 9 será el lunes, y el 10, el día de Ashura, será el martes. El lunes será el día el noveno, y el martes será el día de Ashura. Y en los años siguientes venideros, pues el 9 y el 10 de cada mes del mes del Muharram, pues es bueno ayunar. El 9 y el 10 del mes de Muharram de los años siguientes venideros. Bien, la primera enseñanza o lección que aprendemos de toda esta historia, de todos estos hadithes de este día de Ashura, es que el musulmán vive las alegrías y tristezas de sus hermanos, sean donde sean, sean del lugar que sean, o de la época o de otra época en la que hayan vivido. El musulmán siente esa alegría también. Moisés ayunó, y los creyentes que estuvieron con él ayunó ese día como señal de agradecimiento, porque estaba feliz con Allah subhanahu wa ta'ala de que le salvó de este gran tirano de Firaón, y lo ayunó. Y fíjate cómo el profeta, hermano y hermana, también lo ayunó para vivir también ese agradecimiento que tenía Moisés, esa gran alegría que tenía Moisés, porque todos nosotros, tanto los que siguieron a Moisés como nosotros, todos somos hermanos en este din, porque adoramos únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, nahnu awla bi Musa minkum, nosotros estamos más cercanos a Moisés que vosotros. La segunda enseñanza que aprendemos de este suceso es que el muwahhid mansur, es decir, aquel que invita al monoteísmo, aquel que invita a adorar únicamente a Allah, tarde o temprano Allah le auxilia
y le da el éxito y la victoria. Y fíjate en Moisés, al principio sufrió, lo pasó mal, pero al final Allah subhanahu wa ta'ala le salvó a él y le dio la victoria. ¿Por qué? Porque invitaba a la adoración, invitó a Firaón y a la gente de Firaón a adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. La tercera lección o enseñanza que aprendemos es que el creyente, el que se aferra al monoteísmo, el que invita al monoteísmo, el que se aferra a la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, a la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala le auxilia, aunque no tenga los medios físicos y materiales para ello. Fíjate que Moisés no tenía medios físicos ni materiales, es más, huyó, pero aún así en esa huida, como es una orden de Allah, como siguió la orden de Allah, Allah le dio la victoria aún sin tener capacidades físicas o materiales para ello. Y así pasa siempre. El creyente que se aferra al monoteísmo de Allah, que adora únicamente a Allah, no le asocia, invita a ello, y se aferra a la sunna, a la práctica de adoración del profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah tarde o temprano le ayuda. La cuarta enseñanza que aprendemos también, hermanos y hermanas, es que el musulmán tiene una personalidad propia, no es una marioneta que imita a todas las personas, que imita a la gente corrupta, a la gente que se ha desviado del camino recto, etc., sino que él tiene una personalidad firme, es una inclinación natural que Allah subhanahu wa ta'ala le ha enseñado en el Corán y que el profeta sallallahu alaihi wasallam le ha enseñado en los hadices, en la sunna. Otra enseñanza que podemos aprender también, hermano y hermana, es que Allah subhanahu wa ta'ala a los déspotas y tiranos, a todos les tiene prefijado un día en el que acaban, en el que mueren, en el que ya se sienten a salvo de ellos las personas que viven bajo sus gobiernos o bajo sus mandatos o bajo el mal que cometen. Y fíjate cómo Faraón, él pensaba, llegó hasta el punto de creerse Dios, etcétera, etcétera, pero tarde o temprano llegó su final. Y lo mismo deseamos que pronto Allah subhanahu wa ta'ala le dé el auxilio a nuestros hermanos en Palestina y que les auxilie del déspota, del gobierno de Netanyahu, que está provocando este gran genocidio en Palestina, matando y asesinando a la población civil. Le pedimos a Allah que auxilie a nuestros hermanos en Palestina y que auxilie a todos los oprimidos en cualquier lugar en el que estén. Esto es todo. Que Allah os bendiga, hermanos y hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.